Dios lo bendiga, hermanos, Dios lo bendiga, lo guarde. Es un gozo y un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios por estos medios, por mi perfil de Facebook, de Iván Richard, por mi canal de YouTube, en el que Dios cabe para nuestras virtudes, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, dándole gracias a Dios Padre en Cristo Jesús, porque su misericordia se nueva cada mañana. Y si no fuera por su misericordia, ya habíamos sido consumidos. Le doy gracias a Dios por la salvación que es en Cristo Jesús. Y le doy gracias a Dios por usarme a mí, este hijo suyo, a pesar de mis imperfecciones, de mis debilidades y de mi fragilidad, para predicar su evangelio. Por usar este vaso de barro, para que toda la gloria y la excelencia sea para el Señor mi Dios. Gloria a Dios en Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno. Recordando un poco lo que vimos en el video pasado, ¿verdad? Vimos la oración de los creyentes por valentía. Sí, por valentía, porque recordemos que los ancianos, los saduceos, los sacerdotes le habían prohibido a Pedro y a Juan enseñar acerca de Jesús, enseñar la doctrina de Jesús. Y bueno, ya sabemos que Pedro, lleno del Espíritu Santo, y Juan, lleno del Espíritu Santo, le dijeron, bueno, vean ustedes si es justo que yo deje de obedecer a Dios por obedecer a ustedes. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Sin embargo, cuando Pedro le cuenta todo esto, Pedro igual le cuenta todo eso a sus hermanos, ¿verdad? Ellos invocan el nombre de Dios y comienzan a clamar y le dicen, Señor soberano, tú que creaste todas las cosas, tanto visibles como invisibles. Todo lo que hay en los cielos y la tierra. Y le piden por medio de una oración que lo fortalezca, que le dé valor, que le dé valentía para seguir predicando el evangelio. Que para no temer ellos las represalias que puedan tener los hombres contra ellos, sino para que ellos, a pesar de la oposición que tengan, que la iban a experimentar de todos los lados, porque mi Señor Jesús fue claro que a ellos lo iban a perseguir, a ellos lo iban a arrestar en las sinagogas, que a ellos lo iban a llevar ante gobernantes para que ellos pudieran dar testimonio de Cristo delante de ellos. Mi Señor Jesús jamás les mintió. Él no dijo, no, crean en mí. Perdón. Él no dijo, no, crean en mí y van a ser como hippies, puro amor y paz. No. Eso no fue lo que dijo mi Señor Jesús, se lo advirtió de antemano. Mi Señor Jesús les dijo lo que le iba a pasar a ellos por causa de su fe, por causa del evangelio, por causa del reino de los cielos. Y aquí en estos versículos vimos claramente que lo arrestaron, el concilio lo llevó, ¿verdad? Todo eso se generó por un milagro que hizo Dios por medio de Pedro, en el nombre de Jesús, para que ellos pudieran dar testimonio de Cristo a todas esas personas. Pero ellos, no teniendo cómo retener a los apóstoles o castigarlos, los amenazaron y le dijeron, bueno, nos vamos a soltar, pero
no prediquen más sobre el nombre de Cristo ni enseñen más cosas sobre él. Entonces le responde Pedro, sueltan a Pedro y a Juan porque no tenían cómo retenerlos allí, ¿verdad? Y Pedro le comenta a sus hermanos lo que había pasado. Y ellos hacen esta oración, este clamor a Dios, reconociendo su soberanía, reconociendo que Él es Señor, reconociendo que Él es Creador y reconociendo, bueno, que si alguien tiene poder para guardarlos de todos sus agresores y de todo aquello que se lo pusieran y de todos aquellos que quisieran hacerle un daño, bueno, era el Dios de ellos, el Dios de Israel, el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que creó todo lo que hay en ellos, el Dios que creó todas las cosas, tanto visibles como invisibles. Pero estaba claro, ¿no? Si nosotros vamos a hacer esto, tenemos que pedirle a Dios que nos guarde, que nos proteja, que esté con nosotros y que no permita que por amenazas humanas nosotros retrocedamos en la predicación del Evangelio, sino que mientras más nos hostiguen, más nos persigan, más nos injurien, nosotros más prediquemos a Cristo, más anunciemos la verdad y más proclamemos su nombre. Entonces, bueno. Y al final, ¿qué hizo Dios para que los apóstoles vieran que Él los respaldaba? Resulta que en ese momento que ellos estaban orando, los apóstoles estaban orando, había una gran multitud de creyentes que habían caído en Cristo. Y en ese momento vino el Espíritu Santo sobre esos creyentes y hablaba con denuedo la palabra de Dios. Entonces ese fue como la respuesta a la oración de ellos. Esa fue la respuesta. Ahí Dios, uniendo a esos hombres, prácticamente le estaba diciendo a los apóstoles: no tengan miedo, que yo estoy con ustedes. Si lo van no van a poder callarlos ustedes. Y si los callan ustedes 12, yo voy a multiplicar mucho mi pueblo para que no pueden callar a todas las personas. Entonces, por eso Dios ungió a esos hombres con el Espíritu Santo para que comenzaran a predicar el Evangelio. Entonces les salió la jugada mala a los sacerdotes. Perdón. Porque queriendo ellos callar el Evangelio, creyendo ellos que ya no se habla de Cristo, consiguieron el efecto contrario. Ahora Dios dijo: van a callar a Pedro y Juan, ahora les voy a multiplicar a ustedes los problemas. Y dio el Espíritu Santo a muchos creyentes que estaban allí orando, y les dio a hablar la palabra de Dios con denuedo y verdad. Así que bueno, gloria a Dios, porque una cosa piensa el hombre y otra cosa hace Dios. El hombre hace planes, pero Dios tiene la última palabra. Tal vez los ancianos pensaron: no, ya está, ya resolvimos el problema, ya se va a acabar la predicación de Cristo. Bueno, ellos diciendo eso y Dios derramando su Espíritu Santo sobre muchos otros varones creyentes y dándole a hablar la palabra de Dios con verdad. Amén. Así que bueno, aquí en la tierra y allá en los cielos no se hace lo que quiere el hombre, no se hace lo que quiere el diablo, no se hace lo que quieren los hijos de los hombres. Allá en el cielo, aquí en la tierra se hace la voluntad de Dios. Amén y amén. Entonces bueno, gloria a Dios. Vamos a leer ahora, hermanos, del 22 al 37, ¿ven? Del 32 al 37. Estamos en Hechos 4, 32 al 37, capítulo Hechos 4, versículos 32 al 37.
Dice así la palabra del Señor, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Perdón, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y una alma, y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles testificaban de la resurrección del Señor Jesús, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de los vendidos y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Amén. Entonces, o sea, quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es el hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Amén. Bueno, en este pasaje vamos a seguir viendo cómo vivían los cristianos primitivos o los primeros cristianos, ¿verdad? Cómo era su comportamiento, cómo ellos, la comunión que ellos tenían. La comunión de los primeros cristianos era algo hermoso, era algo digno de imitar, es algo digno de imitar y es algo digno de retomar. Como yo le he dicho, una de las carencias que tiene la iglesia cristiana evangélica, y bueno, tal vez también la católica se puede decir, es que esto casi no se da. Hay hermanos, claro, que son dadivosos y tienen para dar y dan al pobre, y igual hay católicos que lo hacen, pero la vida cristiana actual no se está viviendo como en la época primitiva, y eso es un fallo que la iglesia, tanto evangélica como la católica, yo creo que es un fallo que la iglesia tiene. Y bueno, vamos a ver cómo se vivía y cuál es la comunión que mi Señor Jesús quiere que nosotros como hermanos en Cristo, que nosotros como hijos suyos tengamos los unos con los otros y con Él. Amén. Y la multitud de los que habían creído eran de un solo corazón y de un solo corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Okay. Fíjense bien, y la multitud de los que creían aquí cuando dice y la multitud de los que creían, eran los que creyeron en el primer discurso de Pedro y en el segundo discurso de Pedro. Mucha gente de esa gente estaba con los apóstoles cuando ellos estaban orando por valentía, y descendió sobre ellos el Espíritu Santo. Amén. Entonces decía, habían creído, eran de un solo corazón y un alma, y ninguno, eran de un solo corazón, es decir, de un solo sentir. Pensaban lo mismo, pensaban igual, razonaban igual. Su pensamiento estaba alineado, el de todos. De todas esas personas que recibieron el Espíritu Santo, el pensamiento de todas esas personas que habían creído en Cristo por el testimonio de Pedro, ese pensamiento era igual. O
sea, ellos tenían un mismo pensamiento, razonaban igual, meditaban igual, pensaban igual. ¿Sobre qué pensaban igual? Sobre Cristo, sobre el Evangelio, sobre los apóstoles. Tenían un mismo sentir, un mismo pensamiento, estaban unánimes, es decir, en un mismo pensamiento, una misma idea, en un mismo obrar. En ese sentido, ellos estaban en una perfecta comunión los unos con los otros. Amén. Y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y no solamente estaban en un mismo sentir en cuanto a creer en Cristo, en cuanto a creer en los apóstoles, en cuanto a seguir las enseñanzas de ellos, en cuanto a su fe, no, sino que tenían tal comunión los unos con los otros, que aún las propiedades de ellos no se las consideraban suyas, sino que las consideraban de todos. Amén. Las pertenencias materiales de ellos no las consideraban suyas, sino las consideraban de todos los cristianos, de todos los hijos de Dios, de todos los que tenían ese mismo sentir, ese mismo pensamiento, esa misma fe que tenían ellos. Compartían no solamente un mismo sentir en la doctrina, en la fe, en la unidad como hermanos, en la hermandad, no, sino que eso también abarcaba y tocaba su vida secular. ¿En qué sentido? En que ni siquiera sus bienes ellos lo consideraban propios, sino que lo consideraban de los otros. Es una bellísima comunión la que vemos aquí, porque no solamente habla de una comunión de fe, que es muy importante, de una comunión de hermandad, que es muy importante, de una comunión de enseñanza, que es muy importante. Ellos seguían toda la misma enseñanza apostólica, ¿verdad? Pero su comunión era tan fuerte, era tan intensa, era tan... Sí, que esa comunión que tenían ellos en lo espiritual se extendía hasta su vida secular. Y cada pertenencia que ellos tenían, cada cosa que ellos habían obtenido con su trabajo, con su esfuerzo, con su dedicación, ellos no la consideraban suya propia, sino que la ponían a disposición de los otros hermanos. Fíjense lo que dice: nada de lo que poseía, que tenían todas las cosas, dice aquí, y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común, no solo la espiritual, que es la más importante, no solo en la esfera espiritual, que es obviamente lo que más nos importa a nosotros como hijos de Dios, que tengamos un mismo sentir, un mismo amor por Dios, una misma doctrina, ¿verdad? Sino que era una comunión tan fuerte y tan hermosa y tan aplaudible y tan digna de imitar, que se extendía esa unión que ellos tenían en lo espiritual, se extendía afuera a lo secular, y hacía que a ellos no les importara dar sus bienes por el beneficio del prójimo, y hacía que a ellos no les importaran dar algo a su hermano en Cristo que estaba en necesidad, a pesar de que a él le hubiera costado mucho tener.
esa comunión tan hermosa, esa comunión tan digna de imitar. Es lo que yo digo, es donde yo digo que la iglesia de Cristo ahorita tiene falencia. Bueno, aunque claro, yo soy una pequeñita parte de la iglesia de Cristo, yo no conozco a todos mis hermanos alrededor del mundo. Tal vez por otra parte del mundo, sí, los hermanos practican este mismo tipo de comunión. Porque sí, nosotros estamos en comunión en cuanto a la doctrina, gloria a Dios, sino como estamos en comunión los domingos cuando vamos a la iglesia, pero la verdad, hermanos, si comparamos nuestra comunión actual con la comunión de estos hermanos, o como lo llaman, o como lo conocemos también, de la iglesia primitiva, vamos a ver una gran diferencia, hermanos, una gran diferencia en comunión, en hermandad, que tenemos que volver a retomar la comunión y la hermandad que había en la iglesia primitiva. Tenemos que volver a tomar ese mismo sentir, de no sentir las cosas que son de nosotros, sino que ponerlas a disposición del otro, y ahí me incluyo yo, porque yo no soy la excepción a eso. O sea, yo pienso que sí, que la iglesia de Cristo tiene esa falencia, pero claro, empezando por mí, que soy parte de la iglesia. Y bueno, es en verdad el libro de Hechos, de los hechos que estamos viendo, el libro de los Hechos, podemos aprender mucho acerca de esto mismo, de la comunión que tenían los hermanos, que era tan buena, que era tan armoniosa, que era tan de Dios, que no solo se extendía y se quedaba en la esfera espiritual, sino que se extendía en la esfera, hasta la esfera secular, demostrando así el amor los unos por los otros. Porque ¿cómo es eso que ellos no consideraban lo de ellos, lo de ellos propios, sino que, fíjense bien lo que decían, nada de lo que poseía, sino que temían todas las cosas comunes? Hermano, eso, ¿qué demuestra eso? El profundo amor que se tenían los unos por los otros. Que si un hermano tenía algo propio con el que podía ayudar al otro hermano, lo daba, porque el hermano no lo consideraba de él, sino de la iglesia. Lo daba para mejorar la calidad de vida de los hermanos que tenían una carencia. Y así lo hacían los unos por los otros, hermanos. Y esto que demostraba el amor que había en la iglesia primitiva, el amor el amor lo que lleva a una persona a dar algo sin importar que esa persona se quede sin ese algo para beneficiar a la otra. Es el amor, como fue el amor lo que llevó a Cristo a dar su vida en rescate por nosotros, a negarse a sí mismo, a negar su propia vida, porque él pudo haber dicho, no, yo no voy a ir para allá. Papá, no, yo no voy a ir para la piedra, envía un ángel. Pero fue el amor que llevó a Cristo a negarse a sí mismo y a morir en rescate por muchos. Es ese amor el que hace posible que cuando nosotros tengamos algo, que hayamos contenido con el sudor de nuestra frente, no sea gravoso darlo por el bienestar y el beneficio del otro. Eso es amor, hermanos. Y lamentablemente, vuelvo a repetir, yo creo que la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo,
Bueno, en mi humilde opinión, ustedes saben que yo no soy Dios y yo no puedo ver cómo se comporta toda la iglesia del mundo. Pero en mi humilde opinión, eso es algo que la iglesia de Cristo, si no lo está haciendo, tiene que retomar, tiene que volverlo a hacer, tiene que volver a... Perdón, hermano. Perdón. Tiene que volver a la senda antigua, tiene que volver a lo antiguo, tiene que volver a lo primero. Tiene que volver a lo primero. La iglesia de hoy es una iglesia llena de mucho conocimiento, repleta de conocimiento, porque ahora hay teólogos y hermanos en Cristo muy bien preparados y gloria a Dios, porque bueno, el conocimiento es bueno y el conocimiento viene de Dios para la gloria de Dios. El conocimiento de Dios procede de Dios para su gloria, ¿verdad? Pero también, hermano, hay que retomar estas prácticas que tanto bien le hacen a la iglesia. Hay que retomarlo, hay que intensificar nuestra comunión los unos con los otros como hermanos en Cristo. Hay que no solamente compartir en el templo, sino hacer reuniones para comer, para cenar, para almorzar, para compartir como familia de Dios que somos. A veces los cristianos, bueno, ahora nos vemos el domingo, ok, pero en los días de semana entonces no convivimos más. Y cuando nos vemos hablamos de las cosas del Señor, eso está bien, pero no tenemos un tiempo para compartir los unos con los otros fuera de la esfera eclesiástica. Y eso es lo que yo veo que tenemos también que imitar. Tenemos que compartir más como hermanos en Cristo, tenemos que intensificar nuestra comunión. Y obviamente, si nos reunimos los hermanos de Cristo, obviamente Cristo va a salir a colación. No quiero decir que si nos reunimos en la iglesia y nos reunimos en una casa no podemos hablar de Cristo. Casi seguro vamos a hablar de Cristo, ¿verdad? Pero el hecho es la comunión, el hecho es relacionarnos, el hecho es convivir con nuestros hermanos para saber sus necesidades y poder suplir las necesidades del otro. Yo creo, y en mi opinión, tal vez en mi ignorancia, ¿verdad? Porque no conozco todas las iglesias que hay en el globo terráqueo, todos los hijos de Dios que están alrededor del mundo, cómo ellos viven su vida cristiana. Pero yo creo que eso es una gran falencia que la iglesia actual tiene que mejorar. ¿Cómo se mejora? Bueno, retomando la vida cristiana de los primeros cristianos, para la eternidad. Bueno, versículo 16. Y con gran poder los apóstoles daban un testimonio de la resurrección del Señor, y abundante gracia era sobre todos ellos. Fíjense, los apóstoles, con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Dios, de Cristo, de Jesucristo, y que su abundante gracia era sobre ellos. ¿Se fijan? Cuando uno cuando uno en verdad tiene el Espíritu Santo, cuando uno en verdad es de Cristo, uno de quién da testimonio, de quién habla uno, de Cristo. Dice, ya lo vimos, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿De quién iban a ser testigos los apóstoles? De las obras de Cristo, de lo que Cristo
dijo e hizo. Pero ahora vemos a muchos que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo que menos hablan es de Cristo. Hablan de Cristo de vez en cuando para que la gente diga, mamá, este cristiano. Pero los apóstoles que hoy en día lo que se autodenominan apóstoles y no lo son, hablan de todo, pasa 40 minutos, 50 minutos de prédica hablando de ellos mismos y no vemos que hablan de Cristo, no vemos que hablan de su muerte, de su resurrección con poder al tercer día, no vemos de que hablan de su sacrificio en la cruz, no vemos de que hablan que Él venció. Entonces, esas son cosas que uno ve y por las que uno puede identificar si esa persona es de Dios. Si un pastor es un verdadero pastor, es ungido por Dios, ese pastor no va a pararse en el púlpito a hablar media hora de su testimonio, no. Porque ese pastor tiene que saber que su testimonio no salva a nadie. Ese pastor tiene que saber que él está parado ahí y Dios le da la oportunidad de estar parado ante una congregación para anunciar las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su mirada, para dar testimonio de la obra de Cristo, de su obra mientras vivió según la carne, de su obra cuando murió por ti, por mí, por nuestros pecados, y de su obra cuando resucitó al tercer día con poder y gloria, y de su obra ahora que por medio del Espíritu Santo mora en nosotros. Amén. Y sigue obrando para la salvación de su pueblo santo. Amén. Entonces, cuando los apóstoles se paraban a hablar, a enseñar, a predicar, no predicaban de ellos mismos, predicaban de Cristo. Pedro no se puso ahí, miren que yo sané a un cojo de nacimiento, el cojo tenía 40 años en ese estado, pero yo lo sané. No, ese no. Esa no fue la predicación de Pedro. Pero yo digo, ¿por qué me miran a mí? O sea, ¿acaso creen que yo, por mi poder está sano? No fue por mi poder, fue por el poder de Jesucristo. Amén. Pero ahora, los apóstoles de ahora, que son súper dotados, que son súper espirituales, ¿verdad? Tienen más poder que los apóstoles de Cordero. Y hacen cosas y ni siquiera le dan la gloria a Dios. Y dicen cosas que ni tienen que ver con Jesús. Entonces, eso puede ser, eso es un tip que ustedes pueden tomar, ¿verdad? Para identificar quién es de Cristo o no. El que es de Cristo, el que está hablando inspirado, movido por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, no te va a perder el tiempo hablando de sí mismo, no te va a perder el tiempo hablando de otros hombres, no te va a perder el tiempo mencionando a fulanito y sultanito, no, va a invertir su tiempo en hablar de Cristo, de su vida perfecta en obediencia a Dios, de su muerte sustitutiva en la cruz de Calvario por los pecadores y de resurrección con poder al tercer día, como lo está haciendo Pedro y los apóstoles en este pasaje. ¿Qué dice aquí? Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor. Daban testimonio de que Cristo no estaba muerto, de que Cristo ha resucitado.
con poder, amén, con gran poder. Amén. ¿Por qué con gran poder? Porque no solamente lo hacían con palabras, sino que Dios los estaba respaldando por medio de señales y milagros y prodigios, para aquellos que creyeran en el nombre de Cristo, para aquellos que creyeran que lo que los apóstoles estaban diciendo no era un cuento, no era una invención, sino que era verdad, para que la iglesia de Cristo se fundamentara en el poder de Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. En el nombre de Cristo se iba a fundamentar la iglesia, en el nombre de Cristo y en su poder se iba a fundamentar la iglesia. Entonces por eso decía, con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Claro, hermano, abundante gracia al momento de hablar, al momento de comunicar el mensaje, al momento de hacer llegar ese conocimiento a las personas que le estaban escuchando. Se le daba abundante gracia. El Espíritu Santo estaba en ellos, y por eso cada palabra que los apóstoles decían estaban llenas de poder, estaban llenas de verdad, estaban llenas de la gracia de Dios, y también eran acompañadas por señales. Entonces todo eso todo eso en conjunto hacía que las personas creyeran en el mensaje hablado, testificado por los apóstoles. Que ese mensaje no solamente fuera unas palabras que se las llevara el viento, sino que fuera una realidad para todas las personas que escuchaban y que creían en el mensaje. Amén. Amén. Así que no había entre ellos necesidad porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de los vendidos. Fíjense bien. No había entre los primeros cristianos, no había entre los primeros creyentes necesitados, porque todos los que poseían heredades o casas lo vendían y traían el precio de los vendidos. No había cristianos pasando necesidad, no habían hijos de Dios, no habían personas que eran parte de la gran familia de Dios pasando necesidad. ¿Por qué? Porque ellos vendían las cosas, sus pertenencias, y las ponían en disposición de los más necesitados, las vendían, y con el dinero ayudaban a los más necesitados. ¿Eso qué es, hermano? Eso es amor. Eso es una muestra de amor. El amor no busca lo propio suyo. El amor no hace a nadie vivo. El amor no busca su propio beneficio. Por eso no había necesitados en la iglesia primitiva, porque todas las cosas las tenían en común. Y si ellos necesitaban vender algo para ayudar a un hermano con necesidad, hermanos lo hacían. No por sembrar como hacen ahora, que yo voy a sembrar 100 para que me den 1000, no. O yo voy a sembrar a este para que me den más cobre. Porque yo sé que él tiene un buen trabajo y él algún día me lo puede retribuir. No, los hermanos primitivos no actuaban así, no lo hacían como una regla de la siembra y de la cosecha, o como un principio de sembrar y cosechar. No lo hacían por eso, no. Los hermanos lo hacían por amor. Los hermanos primitivos, los primeros hermanos, los primeros cristianos lo hacían porque tenían una verdadera comunión.
como tenían una verdadera comunión, hermanos, lo que le dolía al hermano me dolía a mí. Si yo tengo una verdadera comunión con un hermano, lo que le pasa a él me duele a mí, lo que le duele a él, lo que me duele a mí le duele a él. Si él está pasando por una necesidad y yo tengo cómo suplirla, yo la suplo. Si yo tengo una verdadera comunión con el hermano, a mí no me va a pesar ayudarlo en lo que yo pueda, en lo que Dios me haya provisto. No me va a pesar porque yo amo a mi hermano. Y por amor a él, y por amor a aquel que murió por él, yo voy a hacer lo que esté en mis manos para mejorar la situación de mi hermano. Ellos no lo hacían por una ley de siembra y cosecha, no. Ellos lo hacían porque eso es lo que debe hacer un cristiano. Eso es lo que debe hacer un cristiano que vea a otro hermano en necesidad. Tenderle en la mano, ayudarle en lo que pueda, darle cuando pueda. Sin esperar nada a cambio, porque la retribución la recibiremos de nuestro Dios. Amén. Hace bien a todo lo que podáis, dice la Escritura, pero mayormente a la familia de la fe. Entonces, ese es el sentir que tenemos que tener nosotros como hermanos en Cristo. Y me incluyo, yo mismo fallo en eso, hermano. No crean que yo lo digo y eso no, que yo lo estoy enseñando y eso no me incumbe a mí. Yo soy el primero que debería tener ese sentir, ese amor por el prójimo, esa comunión con los hermanos. Y yo sé que estoy fallando en eso. Pero bueno, hay que retomar la senda antigua. Hay que discernir los caminos y ver cuál es la senda antigua y volver a ella. Esto que hacían los primeros cristianos es algo que Dios anhela que su iglesia siga haciendo. Mi Señor Jesús dice: porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque tuve desnudo y me vestiste, porque tuve enfermo y esperas y me fuiste a visitar. Pero Señor, cuando nosotros hicimos todo eso por ti? Él le dice: cuando lo hicieron por uno de estos pequeños que creen en mí, por mí lo han hecho. Cuando nosotros hacemos las cosas por nuestros hermanos en Cristo, con amor, sin esperar nada a cambio, lo hacemos por Cristo. Es más, nosotros tenemos que hacer esas obras con nuestros hermanos en Cristo, por amor a Cristo. Nosotros tenemos que tratar a nuestros hermanos en Cristo como si se tratara del mismo Señor Jesucristo. Amén. Entonces eso es lo que podemos ver en estos pasajes, hermano. La comunión hermosa, armoniosa, la comunión bíblica, la comunión espiritual. Y tanto era su comunión espiritual que llegaban hasta la esfera secular, la comunión de ellos. Eso es algo que yo vuelvo a decir, desde mi opinión personal, yo pienso que la iglesia tiene que retomar. Y no solamente la cristiana evangélica, la católica también. Porque es algo que a Dios le agrada. Es algo que a Dios le agrada. Y es algo que el mismo Dios pone en el corazón de la persona para que se haga. A estos cristianos, a estos hermanos no le pusieron la pistola en la frente. Pablo no vino y le puso una pistola en la frente y le dijo: no, tenéis que darme a mí para darle a los pobres porque están necesitados, mis hermanos. No. Ellos de su corazón, ellos de lo que ellos tenían, de sus propiedades, de su casa, las vendían. Pero no porque Pablo lo exigía, no porque Pablo le decía: no, me tienes que darle diezmo. Porque si no me dan diezmo, caen bajo maldición. No. Eso no era lo que pasaba. Lo que pasaba era que esos hermanos, llenos del Espíritu Santo, llenos de amor por sus hermanos, en una comunión íntima con ellos, en verdad sentían como propio el sufrimiento de sus hermanos.
sentían como propio lo que el hermano estaba atravesando. Y por eso daban a sus hermanos lo que ellos necesitaban, vendiendo sus propiedades. Era amor, porque vendían algo que tal vez ellos estaban usando, vendían algo que tal vez ellos tenían cierto apego por ese objeto, para mejorar la calidad de vida del otro, sin importar que ellos se quedaran sin el bien material. Entonces, ese tipo de comunión, ese tipo de hermandad, ese tipo de comunión armoniosa es la que Dios siempre ha mandado a su iglesia a tener. Y yo pienso, hermano, que esto se ha perdido a lo largo de la historia y es algo de lo cristianos tenemos que volver a implementar, porque fíjense que el efecto de hacer esto, de vivir así, la vida cristiana, es que ninguno de los hermanos en Cristo tenía ninguna necesidad. Fíjense, vieron las consecuencias. No había gente pobre entre los primeros cristianos, y gente pobre en el sentido de que nadie pasaba necesidad, nadie tenía falta de ningún bien, porque todo lo que tenían ellos eran de todos. Entonces nadie tenía necesidad, ni escasez, ni falta de ningún bien. Amén. Eso es lo que produce este tipo de comunión, este tipo de hermandad, este tipo de amor los unos por los otros. Eso es lo que produce. Nosotros debemos amar así a nuestros hermanos en Cristo, porque amando así a nuestros hermanos en Cristo, estamos amando así a Cristo, a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Fíjense bien. Lo ponían al pie de los apóstoles, es decir, ellos vendían las pertenencias, vendían las heredades que ellos tenían y la ponían en disposición de los apóstoles. Y los apóstoles eran los que repartían según la necesidad de cada quien. Los apóstoles repartían, pero ojo, los apóstoles no le decían, no, tenés que vender la casa. No, ellos lo hacían porque nacía de ellos, para ayudar en la necesidad de los hermanos. Y los apóstoles distribuían entre los hermanos de más necesidad lo que los otros vendían. Es decir, se lo daban a los apóstoles para que ellos lo distribuyeran las pertenencias para ayudar a los hermanos más necesitados. Amén. Eso era lo que hacían. Pero aquí no vemos que fue Pedro y Juan o Bartolomé o Marcos, Pedro, Juan, Bartolomé, que dijeron, no, venda la cosa porque tenemos... No, la gente de su corazón, de su propia intención, no porque los apóstoles lo obligaran diciendo, no, tienen que sembrar una casa para que Dios le regale una mansión. Ese no es el sentido. Ese no es el sentido. El sentido es que los cristianos amaban tanto los unos por los otros, se querían tanto los unos por los otros, que cuando ellos veían a alguien en necesidad, otro hermano en necesidad, no dudaban en vender lo que era suyo, y de paso que no consideraban su propiedad suya, sino que en su comunión los unos con los otros tenían todas las cosas en común. Entonces ellos vendían de lo que era suyo para ayudar al prójimo, pero no por una imposición de palo, pero no, o de algún apóstol. Y no por el principio de sembrar
cosechar, no, era por amor ágape, era por una comunión fraternal, era por amor a Cristo, era por amor a la enseñanza de Cristo que ellos hacían esto, hermano. No era por imposición de hombres, no es que Juan y Pedro le decían, no, tienen que vender eso porque ustedes lo venden y nos dan a los hermanos, van a tener 20 veces más. No. Como había una verdadera comunión y un verdadero amor los unos por los otros, ellos hacían eso sin que eso les fuera gravoso, que se cumpliera la palabra. Cada quien dé conforme a lo que puso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios bendice al dador alegre. Ellos, no por tristeza ni por necesidad, vendían sus cosas y la ponían a los pies de los apóstoles para que los apóstoles la distribuyeran entre los que tenían menos y no hubiera nadie, ninguno de los hijos de Dios padeciendo ningún tipo de necesidad. Hermanos, y esa obra también la hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también hace que las personas sean dadivosas y que no le cueste dar y que ame verdaderamente a su hermano y que lo que está pasando a su hermano le afecten también a él. Entonces, hermano, esa comunión tan hermosa, tan preciosa, tan de Dios, ¿verdad? Podemos decir, es la que tenemos que pedirle a Dios que tengamos nosotros mismos, ese amor, esa entrega, ese desprendimiento de las cosas materiales para ayudar al prójimo. Es lo que Dios quiere que tú y yo imitemos. Es lo que Dios quiere que la iglesia de la actualidad retome, hermano. Que tenga más entre los hermanos y vea a un hermano en un tipo de necesidad, no le pese suplir esa necesidad, sino que lo haga con alegría, con gozo en el corazón, porque lo que le hace a ese hermano se lo está haciendo a Cristo. Él, cuando uno suple una necesidad de un hijo de Dios, está sufriendo la necesidad del unigénito Hijo de Dios. Es decir, no es que Cristo tenga una necesidad porque Cristo reina en gloria, pero lo que le hacemos al hermano en Cristo, se lo hacemos a Cristo. Con el amor que tratamos al hermano en Cristo, es con el amor que tratamos a Cristo. ¿Entienden lo que le digo? Es muy importante entender esto, hermano. No por el hecho de que no es importante por el hecho de sembrar y cosechar. No, yo voy a sembrar aquí porque yo siembro 100 y Dios me multiplica a mí. No. Es importante, hermano. Es importante porque si nosotros demostramos el amor genuino, el amor sincero por nuestros hermanos en Cristo, estamos demostrando el amor genuino y sincero por Cristo mismo. Es importante que hagamos esta obra. Es importante que la iglesia de Cristo retome estas prácticas santas y agradables delante del Padre y del Hijo, y movidas e impulsadas por el Espíritu Santo, para que seamos la iglesia que Cristo quiere, una iglesia unida en un mismo sentir, que nos apoyemos y nos amemos unos por los otros, y que si alguien tiene necesidad de algo, le suplamos conforme a lo que Dios nos ha dado. ¿Ven? Entonces, en verdad, hermano, es muy importante este comportamiento que estamos viendo. Dice el versículo 16: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Y ahora ya para terminar, hermano, nos hablan de un José que
nos llaman de un José que le pusieron por nombre Bernabé, que significa hijo de la consolación, hijo de consolación. Y él tenía una propiedad, una heredad que era de él, y él la vendió y puso su dinero a los pies de los apóstoles. Es decir, vendió una casa en, no sé, en 1000 denarios, y los 1000 se los dio a los apóstoles para que ellos lo repartieran equitativamente, para que ellos lo repartieran entre lo que menos tenían o lo que tenían más necesidad, para que no hubiera nadie con necesidad entre el pueblo. Y fíjense, no fue que Pedro y Juan lo mandaron. Aquí no dice Pedro y Juan le dijeron que viniera a su casa. No. Él hizo eso porque de su corazón, por el amor al prójimo, por el amor a aquella persona por la que Cristo murió, por amor a sus hermanos en una situación de necesidad, él hizo eso, hermano. Y eso Dios lo paga. Dios no es injusto para olvidar el trabajo en su obra. Lo que el hombre sembrare, eso segará. Entonces, eso que hizo el hermano José va a ser algo que Dios le va a remunerar, o Dios ya le remuneró, mejor dicho, porque a lo mejor ya está dormido esperando que el Señor se manifieste en gloria para que Él también se manifieste en gloria. Pero este es el sentido, y aquí no vemos nada que tenga que ver con la ley de la siembra y la cosecha. Eso de la ley de la siembra y la cosecha es una mala interpretación de texto bíblico, hermano. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Entonces viene y lo agarran puro para dinero. No, hay que sembrar 100 para sembrar 1000, para recoger 1000. No, eso no es el punto. Eso no es el punto. Eso no es el punto. De eso no se trata este versículo. Pero hay gente que tuerce la escritura para que la escritura diga lo que ellos quieren que diga, no lo que el versículo dice. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que retomar este tipo de prácticas santas, este tipo de prácticas que sin duda alguna alegran el corazón de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, lo llenan de gozo, lo llenan de dicha. ¿Por qué? Porque esto es lo que el pueblo cristiano está mandado a hacer. Este tipo de unidad es la que el pueblo cristiano está mandado a experimentar, está mandado a ejercer. Este tipo de unidad, este tipo de amor de Cristo es el que el pueblo cristiano está mandado a manifestar al mundo, para que nosotros vean a Cristo, se conviertan sin palabras con nuestro testimonio. Amén. Entonces, hermanos, es muy importante, y lo digo en serio, comenzando por mí. Tenemos que tratar como pueblo de Dios, como hermanos en Cristo, y volver un poco más a la iglesia primitiva y ser más como Cristo fue y menos como nosotros somos. Amén, hermanos, para que veamos la gloria de Dios y el amor de Cristo manifestado en nuestras vidas, y para que la gente, viendo ese amor, se vuelvan a Cristo. Porque la gente va a decir: yo quiero experimentar ese amor, yo quiero tener esa comunión que tienen ellos los unos con los otros. Yo quiero de lo que ellos tienen, pero tenemos que modelar a Cristo en amor, como lo hacían los primeros cristianos, o la iglesia primitiva, como se le conoce. Bueno, hermanos, Dios me lo bendiga y lo guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes. El Dios de Israel alce su rostro sobre ustedes y le dé paz. Que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo
sea sobre todo su pueblo santo, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios.